En este sentido, se cita a la directora ejecutiva de la Fundación Terram, que señaló ante la Comisión de Agricultura del Senado, al referirse a los artículos 10 número 3 y 14 número 2 del UPOP 91, que este convenio desprotege a los pequeños campesinos y comunidades indígenas que han desarrollado variedades para su uso, ya que ellas podrían ser inscritas por cualquier persona y prohibir su uso, sin respetar los derechos del verdadero obtentor, poniendo en riesgo a la agricultura familiar campesina e indígena y sus usos tradicionales. Concluyen los requerentes que al restringirse el privilegio del agricultor se aumenta la brecha entre ricos y pobres, impidiendo la igualdad de oportunidades y quedando los pequeños agricultores desamparados. En cuarto lugar, se pronuncia sobre la infracción de la igualdad ante la ley. Al igual que el Acta 78, el UPOP 91 mantiene en su artículo 17 el principio de que motivos de interés público pueden justificar restricciones al libre ejercicio del derecho de obtentor. Ellas están sujetas al otorgamiento aquel de una compensación equitativa. En cambio, el UPOP 91 no señala compensación alguna para el agricultor que proporciona el germoplasma o material genético original apropiado por el obtentor, infringiéndose el artículo 19, número 2 y 22 de la Constitución, toda vez que frente a intereses contrapuestos, el interés del obtentor está protegido, en cambio el del agricultor no tiene compensación alguna. Además, conforme al artículo 40 del convenio, el obtentor mantendrá sus derechos adquiridos mediante los convenios anteriores, mientras que el agricultor pierde virtualmente su privilegio y los atributos de su propiedad. Por último, los actores se refieren a las obligaciones que ha asumido Chile de suscribir y ratificar el Tratado UPOP 91, manifestando que su adhesión fue comprometida internacionalmente en diversos acuerdos bilaterales de libre comercio, como los suscritos con Estados Unidos y Japón. No obstante, dicha adhesión debe realizarse conforme al ordenamiento constitucional chileno y en esa medida las inconstitucionalidades denunciadas podrían ser salvadas mediante las reservas correspondientes. Sin embargo, el artículo 35 del convenio no admite reservas. Por lo tanto, señalan, la única opción sería condicionar la validez del UPOP 91 a la modificación de las normas constitucionales con las que actualmente riñe, para lo cual se ha consagrado este examen preventivo de constitucionalidad, que es tanto más importante después de las reformas constitucionales del 2005, ya que ahora, según cierta doctrina, no sería posible el control constitucional represivo de los tratados vía el requerimiento de inaplicabilidad. Por otro lado, indican la necesidad de aprobar normas constitucionales que habiliten la ratificación del tratado, como ocurrió anteriormente con el Tratado de Roma sobre jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que dio lugar a una norma transitoria en la Constitución vigente. Así, la aprobación del convenio no adolecería de inconstitucionalidad derivada, y concluyen que otro modo de su aprobación verificada en el Congreso implica la vulneración del principio de supremacía constitucional y de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. Finalmente, solicitan a esta magistratura que declare la inconstitucionalidad de los preceptos que impugnan del UPOP 91 y, en consecuencia, y teniendo en cuenta que los tratados internacionales se aprueban y rechazan como un todo, declare nula la aprobación que recibió el convenio en ambas cámaras del Congreso Nacional. Por resolución de 2 de junio de 2011, el Pleno del Tribunal admitió tramitación del requerimiento y por resolución de 7 del mismo mes y año lo declaró admisible y ordenó que fuera puesto en conocimiento del Presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados en su calidad de órganos constitucionales interesados. Mediante presentación de 12 de junio de 2011, encontrándose dentro de plazo, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, formuló observaciones al requerimiento, solicitando que fuera rechazado en todas sus partes por cuanto el convenio sería completamente constitucional. En un primer capítulo de su presentación, el Presidente hace referencia a los antecedentes generales del convenio en los mismos términos que ya han sido expuestos y señala que la Ley 19.342 incorporó varias disposiciones del UPOP 91, siendo además dicha ley declarada conforme con la Constitución por esta magistratura en la sentencia ROL número 195. Agrega que la adhesión al UPOP 91 es relevante por la participación de Chile en el sistema multilateral de propiedad intelectual y que permitirá otorgar mayor seguridad jurídica tanto a los inversionistas extranjeros como a los obtentores y creadores de nuevas variedades nacionales. Agrega que el compromiso de Chile de proteger las obtenciones vegetales data desde su incorporación a la Organización Mundial de Comercio y la suscripción del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asimismo, su adhesión ha sido comprometida por Chile en los tratados de libre comercio celebrados con Estados Unidos, Japón y Australia. En este contexto, entonces, en enero de 2009, se envió al Congreso un proyecto de ley que regula los derechos sobre las nuevas variedades vegetales y deroga la Ley 19.342 y en marzo del mismo año un mensaje con el que se inició el proyecto de acuerdo para aprobar el UPOP 91. En un segundo capítulo, el presidente aborda las características esenciales del convenio, consignando que este viene a reforzar los UPOP anteriores, incorporando estándares más elevados de protección para los obtentores y que los cambios más relevantes introducidos en relación con el Acta 78 están dados por la ampliación de la protección del derecho del obtentor al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de planta, el aumento de los plazos mínimos de protección y la incorporación de la facultad de los países signatarios para limitar el derecho de los obtentores en función del interés público, con el fin de permitir a los agricultores utilizar para fines de reproducción o multiplicación en su propia explotación el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo protegido, cuando estos adquieran de manera legítima el material. Agrega que el UPOP 91 no modifica la legislación actualmente vigente en cuanto a los requisitos para el registro de una variedad vegetal en Chile.
En un tercer capítulo se expresa que el requerimiento auto es inadmisible por razones de forma, no al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura, toda vez que no se formula una cuestión de constitucionalidad clara y precisa respecto a las normas impugnadas y que la acción deducida por los senadores no especifica con precisión requerida las razones por las cuales se vulnerarían las garantías constitucionales que invoca, careciendo así de fundamento. En un cuarto capítulo se argumenta sobre la improcedencia del requerimiento interpuesto por tratarse el UPOP 91 de un tratado no autoejecutable, toda vez que las disposiciones del mismo objetadas requieren de un acto legislativo para su implementación, lo que les da el carácter de non-self-executing. Lo anterior se funda en que para poder suscribir el UPOP 78, nuestro país tuvo que promulgar previamente la Ley 19.342 y también en lo dispuesto en los artículos 14, 2, 30 y 36 del UPOP 91, que invitan a los Estados partes a poner en ejecución el convenio, debiendo adoptar internamente la regulación pertinente previo a la presentación del instrumento de adhesión. Añade que, conforme a su jurisprudencia, esta magistratura ha declarado que solo en el evento que la norma sea autoejecutable debe pronunciarse sobre su constitucionalidad, desde que aquellos preceptos de un tratado que requieran para tener fuerza interna de una actividad legislativa o administrativa posterior no pueden entrar en contradicción desde pronto con la Carta Fundamental. En un quinto capítulo, el jefe de Estado anuncia las garantías constitucionales que se estiman infringidas por los senadores requerentes, consignando que dichos reproches se refieren concretamente a tres temas: la regulación del privilegio de los agricultores, los efectos del UPOP 91 en la biodiversidad del país y la apropiabilidad de variedades tradicionales y originarias o el patrimonio fitogenético del país. Sobre estos temas se pronuncian los tres capítulos siguientes. En el capítulo sexto se aborda la relación entre el privilegio del agricultor y el derecho al obtentor, señalándose que aquel constituye una limitación a este y no un derecho propiamente tal como señala el requerimiento. Luego, el privilegio del agricultor depende del grado de flexibilidad que se otorga a la protección de los derechos de los obtentores vegetales. Añade que dicho privilegio no es mencionado en los convenios UPOP 72 ni 78 y que sí está tratado expresamente en el artículo 3, inciso final de la Ley 19.342 actualmente vigente, así como en el UPOP 91. Aduce que no es efectivo, como sostienen los actores, que el UPOP 91 prohíba este privilegio, sino que por el contrario, en su artículo 15 expresamente permite a los estados limitar el derecho al obtentor con el fin de permitir a los agricultores utilizar las semillas en sus nuevos cultivos, lo cual además se encuentra reconocido en el artículo 48 del proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso, que dispone que los agricultores podrán emplear con fines de propagación en sus propias explotaciones parte del producto de la cosecha obtenido del cultivo del material de una variedad protegida que haya sido debidamente adquirido, siendo así absolutamente posible que Chile mantenga vigente lo señalado en el artículo 3 de la Ley 19.342, lo que a su vez se ajusta al UPOP 91. Concluye que la aprobación de este no implica ninguna obligación de parte del Estado de Chile de adoptar medidas para disminuir el antedicho privilegio. En el capítulo séptimo, el presidente se hace cargo de la afirmación de los requerentes de que la aprobación del UPOP 91 afectará el patrimonio biogenético del país, consignando que dicho cuestionamiento no es efectivo y haciendo alusión al régimen jurídico que ampara actualmente la biodiversidad de los recursos genéticos, que incluye una serie de leyes como entre otras la Ley de Bosques, la de Bases Generales del Medio Ambiente, la de Monumentos Nacionales, la de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y la propia Ley 19.342, junto con reglamentos, convenios e instrumentos internacionales como por ejemplo el Convenio sobre la Diversidad Biológica y acuerdos comerciales. Para concluir, que nuestro país ha ido adoptando medidas de conservación y resguardo a la biodiversidad y que en este contexto se suscribió el UPOP 91, que no puede ser concebido aisladamente, sino como complementario de todo el régimen jurídico de protección del patrimonio fitogenético, sin que pueda interpretarse que sus normas atenten contra la biodiversidad, sino que por el contrario la amparan, y además se busca el reconocimiento internacional de esa protección, de modo que nuestro patrimonio fitosanitario, especialmente nuestras variedades más antiguas, mantengan su identidad que los ubica como originarias de Chile. Sin embargo, ello supone también el reconocimiento de la propiedad intelectual de los obtentores sobre las nuevas variedades, dentro de cuyo esfuerzo se ubica el UPOP 91. En el capítulo octavo se aborda el planteamiento del requerimiento en orden a que el convenio haría posible la usurpación de la propiedad de variedades tradicionales y originarias de las comunidades campesinas e indígenas, sin ley expropiatoria ni compensación alguna, violándose el derecho a propiedad. Señala el presidente que en primer lugar el requerimiento no señala quién sería el titular de ese derecho a propiedad, por lo que mal puede plantearse una cuestión de constitucionalidad al respecto. Y en segundo lugar, que es errónea dicha afirmación, desde que dentro del régimen jurídico de protección del patrimonio fitogenético presente en Chile, la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, en su artículo 3, garantiza la protección de la propiedad, salvaguardando tanto el patrimonio biológico y genético como los conocimientos tradicionales. Además, los requisitos para el registro de una variedad vegetal de acuerdo al UPOP 91 son los mismos que actualmente exige la Ley 19.342 y ambos protegen los derechos de los obtentores de variedades que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables,